18 de julio nace a partir de la demolición de las murallas de Montevideo, el decreto de 1829, y la definición entonces de generar un plan que dé un nuevo sector a la ciudad, lo que conoceremos posteriormente como Ciudad Nueva. Este trazado, que estará a cargo de José María Reyes y que se trabajará entonces en este proyecto entre 1829 y 1836, va justamente a trabajar en la zona de lo que era el ejido de la ciudad, es decir, un área común perteneciente a la corona española y que entonces está vacante y le permitirá en su loteo, en su urbanización, justamente a este estado nuevo, este estado naciente, ingresos importantes. Tomando como eje lo que era el camino continuación de la calle San Carlos, que era Sarandí en aquel momento, y que conecta con el cordón, se hará entonces el trazado de 18 de julio, que partirá del viejo mercado, que era la ciudadela de Montevideo, que todavía está presente, lo que es la incipiente Plaza Independencia, que era la mitad, digamos, del trazado que conocemos hoy, y entonces se hará ese primer tramo de 18 de julio, desde el mercado hasta Ejido, hasta lo que era en ese momento el cementerio inglés, predio que hoy ocupa la Intendencia de Montevideo. Cuando hablas del ejido, ¿hablamos del actual ejido? Claro, que justamente era el límite de esa tierra común perteneciente a la corona española y que en ese momento entonces había quedado disponible. El trazado se hará de forma equivalente al de la Ciudad Vieja, pero con un cambio en la orientación, es decir, hay un quiebre entre la orientación de Sarandí y la orientación de 18 de julio, y con la consecuente perpendicularidad y paralelismo que tienen las calles, digamos, que surgen en este nuevo trazado, que irá entonces como de la costa de la bahía, siendo así un poco en general, de la costa de la bahía a la costa del río y del mercado hasta Ejido. Esa es la primera etapa, a la que seguirán posteriormente, hacia 1877, lo que se llama la Ciudad Novísima, que es un proyecto de ampliación, regularización o normalización de estos sectores del área que están construidos o que están urbanizados. Habrá entonces un segundo ciclo, una segunda parte de la historia de 18 de julio, que como decíamos, inicialmente llegaba hasta Ejido o hasta el Gaucho, hasta la calle de Médanos, donde está el Gaucho, donde allí ensamblaba con el camino a Maldonado, que luego pegaba la vuelta y era lo que hoy es 8 de octubre. Bien, cuando se define hacia 1877 el trazado de la Ciudad Novísima, que supondrá la creación del Boulevard Artigas como un bulevar perimetral donde quede comprendido todo lo urbanizado o prácticamente todo lo urbanizado hasta el momento, esa regularización generará entonces que se extienda el trazado de la ciudad hasta ese bulevar y que 18 de julio esa inflexión que antes era el camino a Maldonado a la altura del Gaucho pase a ser la 18 de julio que conocemos actualmente, que mucho tiempo después tendrá ese remate en el obelisco de los Constituyentes. Desde 1843 se la conoce con el nombre de 18 de julio, justamente aludiendo a esta fecha tan importante como es la jura de la Constitución. Originalmente podemos pensar que era complementaria de 25 de mayo y de Sarandí, calles principales de la Ciudad Vieja, pero esa complementariedad luego se convertirá en competencia y luego terminará con un triunfo pleno de 18 de julio al constituirse como centro y el barrio del centro y centro de las actividades de esa ciudad en crecimiento y que mantendrá de todas formas hasta bien entrado el siglo XX en la Ciudad Vieja un espacio de real importancia. Pero claramente esa competencia al instalarse
por ejemplo, las tiendas más importantes, al abandonar o de alguna manera tener su espacio de representación las familias más prestigiosas y ricas de la ciudad. Pensemos en que hasta ese momento era sobre la calle 25 de Mayo y posteriormente será Santos, probablemente hacia 1886, que inaugura el palacio que es la Cancillería. Un gran palacio, digamos que debe ser de los pioneros en este sentido. A partir de 1905 se propone, o en 1905 se propone la creación de una comisión de estética para la ciudad de Montevideo. Y esto establece ciertas pautas respecto a que los edificios, todos, deben estar revocados. Hasta el año 1946 tenemos que lo que se construyera en un padrón podía ser solamente de un dueño. Esto hace el edificio de renta. Propietarios y promotores se aventurarán en esta idea de dividir un padrón en distintos pisos, que la gente se anime justamente a esta nueva forma de la propiedad. Pero a partir de fines de los años 40, en adelante, y sobre todo en la gran situación de auge será en los 50 o a partir de los 50, cuando se empieza a entender que es posible habitar de ese modo y además se construyen edificios de apartamentos con unidades de habitación verdaderamente muy confortables, equivalentes de alguna manera a una casa individual, a una vivienda individual. ¿Cuándo se da el auge comercial de la calle? Que caen grandes tiendas que vienen de afuera. Pensemos en tiendas como el London París, que se instala allí en esa esquina de Montevideo y que llega hasta fines de los 50, principios de los 60. A partir de 1910 aproximadamente empieza a jugar seriamente esta avenida, donde entonces se radican familias, comercios, oficinas. Habrá grandes señas de identidad de esa 18 de julio, como son el Palacio Salvo, claramente, que es una seña de identidad de Montevideo, y ese hermano menor que tiene en la acera de enfrente, nacido un poco después, que es el Palacio Rinaldi. Tenemos también hacia 1932, y vengo aquí al edificio que hoy ocupa el Centro de Fotografía, conocido anteriormente como el Bazar Mitre, pero si seguimos vamos al año 29 y nos encontramos sobre la mano derecha el Palacio Lapido, que albergó la Tribuna Popular, un diario. Edificio también ligado a la fotografía, a la historia de la ciudad y a los movimientos sociales y políticos, porque es donde se conservó luego el material del Semanario del Popular, cerrado por la dictadura, y recordemos esa historia de Aurelio González y cómo guardó esos negativos que estuvieron desaparecidos tantos años. ¿Qué pasa en 18 de julio con las plazas que hay? ¿De cuándo datan y por qué se construyeron? A partir justamente de esa Plaza Independencia, de la que nace y de la que ve ese propio cambio, para encontrarnos luego con la Plaza Fabini o del Entrevero, que posteriormente recibirá un cambio que será el trazado de la diagonal agraciada, es decir, no llegaba y se configura como un punto de fuga de esta situación central de la ciudad, justamente con la democracia, con lo político, con la organización política del país. Y seguimos y nos vamos a encontrar con la singularidad de la Plaza Cagancha o Plaza Libertad. Una particularidad que tienen nuestras plazas sobre 18 de julio es que en general las conocemos por más de un nombre. Pensemos en la explanada municipal, del Palacio Municipal, esa plaza que también es un espacio seco, una plaza distinta a las anteriores, pero que cumple esa función indudablemente. El primer tramo de 18 de julio, el de la Ciudad Nueva, será el que tiene los edificios de mayor porte de las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo. Serán los edificios de mayor riqueza y donde se desarrollen, por ejemplo, estos programas
estos destinos de uso como los cines o las tiendas, los cafés y bares. Digamos que a nivel de los tipos de arquitectura y de las épocas, pensemos que 18 de julio, desarrollada a partir del siglo XIX, pero que la imagen que vemos actualmente corresponde al XX, tiene en sus primeras cuadras edificios que podemos pensar como eclécticos e historicistas. Es decir, que conjugan elementos de la historia de la arquitectura, de movimientos culturales y arquitectónicos que no tuvieron lugar originalmente en el territorio de lo que hoy conocemos como el Uruguay, sino de una vertiente claramente europea. Pero el Uruguay necesitaba justamente para esa imagen, para consolidar esa imagen moderna, llamemos, o esa estabilidad, hacer pie en una raíz europea que la afirmara. Empezarán a sumarse otros edificios que buscarán llegar a una modernidad. Se solaparán de alguna manera un movimiento que será más decorativo, pero también vendrán otros movimientos, otros técnicos que pensarán en una arquitectura más despojada. Y así vamos avanzando entonces por la avenida, por las décadas, por las formas de habitar, pero lo que no varía es que 18 de julio sigue siendo un espacio de todos y de todas, donde los montevideanos nos expresamos, donde salimos a manifestar, a celebrar, una avenida que ha tenido cambios, que ha habido grandes aportes, también grandes pérdidas, porque siempre es importante en 18 de julio y en cualquier punto de la ciudad y en general referido a la arquitectura, cuando algo se sustituye, cuál es la calidad de la obra que viene en lugar de la anterior.